Segunda de Corintios capítulo 4, veamos el versículo 4. Quisiera hablar en esta oportunidad de la ceguera espiritual. Y ese es el título de este sermón, la ceguera espiritual del creyente. Y nos dice ahí la Sagrada Escritura, Segunda de Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Pero el enemigo no solamente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no conozcan al Señor, sino que nosotros, estando ya en las cosas de Dios, padecemos todavía de mucha miopía espiritual. Todavía no podemos ver bien las cosas del Señor. En una ocasión el rey de Siria estaba en guerra con el pueblo israelita, y en ese tiempo Eliseo era el profeta de Dios para Israel. Y el rey de Siria había preparado una emboscada para ponerle una trampa a los ejércitos de Israel. Pero Eliseo, el profeta, siempre le estaba diciendo al rey de Israel: mira, el Señor me ha revelado que el rey de Siria está poniendo emboscadas para que cuando tú pases puedan ser destruidos. Entonces el rey de Israel evitaba pasar por esos lugares. El rey de Siria estaba realmente bastante perplejo y le dijo a sus generales, con quienes él planificaba en una tienda secreta: aquí hay un traidor que está posiblemente diciéndole la información al rey de Israel. Entonces uno de los que estaban ahí le dijo al rey sirio: mira, le dice, lo que pasa es de que ahí en Israel hay un siervo de Dios, el profeta Eliseo, y él recibe de Dios lo que tú estás planeando aquí en secreto, se lo dice al rey de Israel, y por eso ellos no caen en la emboscada. Entonces el rey sirio dijo: vamos a localizar a este hombre, vamos a ver dónde está, porque yo quiero que lo capturen. Entonces su servicio de inteligencia se dio cuenta de que el profeta Eliseo estaba en una ciudad que se llamaba Dotán, y al saber el rey sirio que ahí estaba, preparó un numeroso ejército para poder, hermanos, apresar, para capturar al profeta de Dios. Y ellos iban con carros y con jinetes. Y llegaron, hermanos, a esa ciudad por la noche, y todos ellos se diseminaron por toda la montaña que estaba ahí. En las colinas estaba todo el ejército sirio rodeando al profeta de Dios. Por la mañana se levanta el rey, se levanta el criado de Eliseo, porque todos los profetas tenían un criado, y se levanta este criado por la mañana, y cuando sale de su habitación, al levantar la vista, él comienza a darse cuenta de que todas las colinas que rodeaban a Dotán estaban llenas del ejército de los sirios. Entonces él se asustó en gran manera, vuelve a su habitación, a su casa, y le dice a Eliseo: Eliseo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Entonces el profeta Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces el profeta comenzó, hermanos, a darse cuenta de que él no entendía esas palabras. El profeta ora a Dios y le dice: Señor, yo te pido que le abras los ojos a este criado. Y le abrió los ojos, y entonces cuando le abre los ojos espirituales,
El criado comienza a ver, hermanos, que también ahí en las montañas habían ángeles que iban cabalgando y con carros de fuego a su disposición. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esta historia, realmente, hermanos, es de mucha bendición, porque nos revela esta historia de que el criado, por supuesto que con los ojos que él tenía físicos, él podía ver al enemigo, pero hermanos, no podía ver en el ámbito espiritual, no tenía visión espiritual, era ciego en ese sentido, hermanos, por lo tanto, él no podía ver más allá de lo que los ojos naturales podían ver. Nos vamos a quedar aquí por un momento, hermanos, y hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús hizo muchos milagros y entre los milagros que el Señor hacía fue darle vista a los ciegos, aquellos que llegaban con la imposibilidad de poder percibir, el Señor los tocaba y estos eran verdaderamente sanados. Pero hay algo, hermanos, en Lucas capítulo 4, versículo 18, donde el Señor comienza a decir: el Espíritu de Jehová está sobre mí, decía Jesús, por cuanto me ha ungido. Y entre muchas cosas, ¿por qué lo había ungido su Padre? Con el Espíritu Santo, para darle vista a los ciegos. Y cuando dice ahí, darle vista a los ciegos, no solamente, hermano, era para darle vista física a los ciegos, sino que para que los ciegos, hermanos, pudieran ver, tuvieran vista espiritual. El mismo apóstol Pablo, cuando él estaba testificándole al rey Agripa, le dijo Pablo al rey, le dijo: mira, rey Agripa, el Señor me ha llamado a mí al ministerio para abrirle los ojos a los gentiles, para que ellos se puedan convertir al Señor. Y hermanos, hablando entonces de que a veces hay ceguera espiritual y que es necesario, hermanos, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, no cabe la menor duda que en este mundo allá afuera, hermanos, existe mucha, pero mucha ceguera espiritual. La gente, hermanos, está verdaderamente ciega. Y a veces también en la iglesia hay bastante ceguera. Nosotros hemos visto bastante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nos dimos cuenta de que había una necesidad de Cristo en nuestro corazón. Amén. Pero allá afuera, hermanos, hay gente que no ve la necesidad de que tengan que ser perdonados, de que tengan que ser salvos. Allá afuera, hermanos, la gente está al borde del precipicio, de la condenación eterna. Pueden imaginarse, pero ellos no ven el riesgo de eso de ninguna manera. Además de eso, hermanos, los impíos se encuentran como en unos hoyos sin salida, sumergidos en los abismos, pero a ellos no se les ha revelado que Dios los puede ayudar. Ellos no pueden ver a Dios como el Dios que los puede sacar adelante. Por lo tanto, estamos en esta mañana hablando, hermanos, de la ceguera espiritual. Pero no solamente ceguera espiritual en medio, hermano, del mundo incrédulo, pero a veces nosotros, hermanos, nosotros todavía en alguna manera hay ceguera espiritual en medio de cada uno de nosotros. Así como el criado de Eliseo, hermanos. De igual manera que él solamente miraba con los ojos físicos al ejército que estaba ahí en las montañas, y que por eso, hermano, el profeta Eliseo le tuvo que orar a Dios y decirle: ábrele los ojos a este criado. Así, hermanos, sabemos algunos de nosotros que aunque nosotros hayamos pasado de condenación a salvación, hayamos pasado nosotros de muerte a vida, hayamos pasado de la oscuridad a la luz, hermanos, todavía hay cosas que nosotros no palpamos, que no practicamos, en las cosas que a veces nosotros no creemos
Saben, hermanos, porque hay mucha, pero mucha miopía espiritual en cada uno de nosotros. Les voy a hablar, hermanos, de cosas sencillas. Por ejemplo, hermanos, hay ceguera con respecto a la oración. Hay mucha ceguera espiritual con respecto a la oración. Yo a veces cuando estoy hablando con la gente que se encuentra en medio de abismos, de problemas enormes en su vida, una de las preguntas que yo le hago, ¿cómo está su vida devocional con Dios? Hermanos, pasan semanas y yo no busco la presencia del Señor. Hermanos, eso es terrible, hermano y hermana. Entonces, en cuanto, hermanos, a la oración, se lee en la palabra de Dios de que el profeta Daniel era un hombre que estaba entregado a la oración. Pero hombres como él, hermanos, el apóstol Pablo, Moisés, el profeta Elías, el rey David, eran hombres, hermanos, de oración. El Señor Jesucristo, cuando Él inició el ministerio, Él encontró, hermanos, tuvo la necesidad de estar en el desierto 40 largos días, día y noche, buscando el rostro de su Padre en oración y en ayuno. Y cuando Él recibió ese ministerio de parte del Señor, Él pasaba muchas horas, hermanos, más que todo muchas noches, pasaba en vigilia orando al Señor, llegaba la madrugada y Él estaba orando a su Padre. Cuando Él estaba llevando a cabo algunas campañas evangelísticas a la luz del día, muchas veces dice la palabra que Él dejaba a las multitudes y se iba al monte a orar. Y cuando llegaba la noche, dice la palabra muy claramente de que el Señor todavía estaba orando. Quiero decirles algo, hermanos, que la oración realmente, hermano, es indispensable para cada uno de nosotros. Estos hombres de Dios que yo les menciono, estos profetas de Dios que buscaban a Dios con todo su corazón, y el Señor Jesús entregado a la oración. Hermanos, hagámonos una pregunta: ¿por qué ellos oraban? ¿Qué es lo que les estimulaba a ellos para orar? Hermanos, la respuesta se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1. Esos versículos que se le vayan grabando ahí en su corazón, hermanos. En Mateo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para poder, hermanos, buscar a su Padre a lo largo de 40 días. Vea, hermano, lo que dice ahí la palabra del Señor. El Espíritu de Dios impulsaba a Jesús para que Él llegara y orara, hermanos, delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, con respecto a la oración, hay muchos creyentes que conocen la Biblia, que han leído bastante en cuanto a la oración, que han también, hermanos, recibido mensajes en cuanto a la oración, que tienen problemas graves financieros, laborales, familiares, personales, y a veces tenemos problemas con la fuerza del maligno, pero saben una cosa, hermanos, aún así no estamos orando delante de la presencia del Señor. Estamos siendo debilitados, hermanos, en muchas áreas de nuestra vida, pero aún así, hermanos, no oramos delante de la presencia del Señor. En cierta manera, hermanos, yo no los culpo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todavía no se le ha revelado a usted el tema de la oración. Todavía el Espíritu Santo no ha hecho la obra. Así como el Espíritu de Dios llevaba a Jesús al desierto para orar durante 40 días, así, hermanos, el Espíritu de Dios ha de estimularnos a cada uno para que nosotros, hermanos, podamos orar delante de la presencia del Señor. Pero, hermanos, parece que no es así. Pareciera que hay una ceguera espiritual en nosotros.
La Biblia nos habla de Mateo 7:7 y nosotros, hermanos, no recibimos el mensaje de la palabra. A veces leemos Lucas capítulo 18, versículo 4 y, hermanos, no nos entró esa palabra. A veces leemos, hermanos, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso se queda solamente en nuestra mente, no baja, hermano, al corazón, no practicamos la Sagrada Escritura. Muchas veces, hermanos, leemos Isaías 62, versículo 6 y versículo 7, y como que si no hemos recibido mensaje del Señor. Leemos Juan 15:5, tampoco, hermano, nos dice nada la Biblia. Leemos Primera de Samuel capítulo 1, versículo 10, y, hermanos, como que si la palabra no nos dijera nada. Quiero decirles, hermanos, que Satanás no quiere que usted esté de rodillas, porque cuando usted va de rodillas delante de la presencia del Señor, usted es una persona fuerte, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué no oramos? Alguien me puede decir, ¿cómo no, hermanos? Si oro 20 minutos al día. Óigame, ¿por qué no oramos cómo debemos de orar? ¿Por qué no oramos cómo debemos de orar? ¿Por qué no prevalecemos en oración, hermanos? ¿Por qué no nos quedamos en la presencia del Señor? Hay un versículo en 2 de Corintios que le quiero dar. Versículo 4. ¿Por qué no oramos, hermanos? Por lo que dice 2 de Corintios 4:3, que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, hermanos, que hay secciones de la palabra de Dios que para nosotros, hermanos, es una cosa rara, es una cosa extraña. No nos ha revelado el Señor eso, todavía está encubierto. Así que pregúntese, hermana y hermano, ¿por qué no ora usted? ¿Por qué no siente ese deseo? Porque todavía el Espíritu de Dios no se lo ha revelado a su vida. Entonces la vida, hermanos, anda verdaderamente debilitada. Por lo tanto, hay verdades, hay doctrinas en la Sagrada Escritura que el creyente, hermano, no capta, que el creyente no recibe y que el creyente, hermano, no practica. Pero ¿sabe por qué? Por el versículo que yo le leí al principio, que dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿y quién es el Dios de este siglo? Es Satanás, cegó el entendimiento, hermano, nos ha cegado. O sea, hermanos, no tenemos visión espiritual para estas cosas tan importantes. Yo, hermanos, a veces contemplo algunas denominaciones con sus doctrinas y denominaciones, hermanos, que han estado y están en muchos países del mundo y acá también, hermanos, en nuestro país. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay denominaciones que no creen, por ejemplo, en el bautismo en el Espíritu Santo. No creen en hablar en lenguas. No creen, hermanos, en la sanidad divina. No creen en la liberación y en la opresión del maligno sobre la vida de cada uno de nosotros. Si precisamente eso es lo que el Señor Jesucristo vino haciendo, hermanos, en su ministerio. Y el Señor venía echando fuera demonios y venía sanando a los enfermos. Pero, hermanos, muchas religiones, hermanos, muchas denominaciones no creen. Pero ¿saben por qué no creen? Porque el entendimiento lo tienen, hermanos, velado, están embotados. El enemigo, hermanos, les ha cegado el entendimiento. Número 2, hermanos, hay otra ceguera. Por ejemplo, hermanos, si usted lee en la Sagrada Escritura, usted se va a dar cuenta el lugar, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Usted se da cuenta, hermanos, el lugar que ocupa el ayuno. La multitud, hermano, de versículos que nos hablan a nosotros con respecto al ayuno.
El ayuno, hermano, es el recurso que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos profundizar en su presencia, para que el pueblo de Dios pueda buscar, hermanos, oiga bien, el rostro del Señor. No buscar, hermanos, el borde del manto para recibir algo. No, hermanos, buscar el rostro del Señor. Esa es una cosa, hermanos, completamente diferente. Y el Señor nos ha dejado estas cosas, nos ha dejado el recurso del ayuno para que nosotros, hermanos, seamos oídos allá en lo alto. Entonces, ¿qué puedo decir yo de la oración? La oración tiene poder espiritual. El ayuno tiene poder espiritual. Y cuando usted combina la oración y el ayuno, hermano, usted está fabricando una bomba, una dinamita poderosa, hermano, que puede estallar enfrente de ese enemigo y usted va a lograr, hermano, la bendición que usted anda buscando. Yo quiero decirle una cosa claramente, se la voy a decir en esta mañana. Hay bendiciones, oiga bien. Hay bendiciones que usted nunca en su vida cristiana va a recibir. Pero jamás de los jamases usted va a recibir cosa alguna del Señor si usted no busca a Dios en ayuno. Los grandes hombres de Dios, hermanos, se metieron en oración. Lea, hermano, y le voy a dejar de tarea que lea el libro de Daniel. Lea los 12 capítulos del libro de Daniel con la idea de ver, hermanos, cómo este hombre practicaba el ayuno, hermanos. Usted va a alabar y bendecir al Señor porque este hombre, hermano, creía verdaderamente en el ayuno. Yo he tenido un pick-up, hermanos, por 7 años, que tiene, hermano, la primera velocidad, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y además de eso, hermano, tiene lo que se llama la 4x4. He tenido varios vehículos que nunca, pero nunca he utilizado yo la 4x4 porque no ha habido necesidad. Hasta hace poco, hermanos, cuando había un derrumbe en la carretera, había ahí piedras pequeñas, un poco grandes, había mucha tierra. Había unos leños que estaban allí y, hermanos, la primera no funcionaba. Mucho menos iba a funcionar la segunda velocidad, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, no digamos la sexta, hermano. Pero cuando puse, hermano, la 4x4, fácilmente pude pasar al otro lado. Y quiero decirle, hermano, que el ayuno, oiga bien, es la 4x4 del creyente. El ayuno es la 4x4 del creyente. Le pregunto una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que usted se humilló en ayuno delante de la presencia del Señor? No me vaya a decir de que usted ayunó de las 6 de la mañana a las 9:30 de la mañana. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted ayunó delante de la presencia del Señor? Hay algunas personas que han pasado 6 meses y no han ayunado, hermanos. Hermanos, para mí eso es una tragedia. Sobre todo si usted es ministro del Señor. Usted debiera de leer la doctrina del ayuno en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se utilizaba, hermanos, el ayuno en los momentos de desesperación y abatimiento. El pueblo iba delante de Dios en ayuno y el Señor les contestaba, hermanos. Vea la vida del apóstol Pablo entregado completamente, hermano, al ayuno. Por esto, hermanos, el ayuno es la 4x4 del creyente. Pero ¿cuándo usted se humilló? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Han pasado 6 meses? Perdonen la expresión, pero hermano, nadie se quiere fregar. Voy a dejar mi desayuno, mi almuerzo, mi cena. No digamos al siguiente día, otros 3 tiempos de comida, lo voy a dejar yo. Hermanos, la carnita quiere estar en eso, ¿verdad? Quiere estar en eso.
Entonces, hermano, es terrible. Hay algunos que, hermanos, han pasado 3 años y no han ayunado. Hay otros que no consideran, hermanos, en el futuro entrar, hermanos, en el ayuno. ¿Pero por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios no se los ha revelado. No se los ha revelado y por lo tanto es un ciego espiritual, hermanos. Porque, hermanos, qué terrible es conocer Biblia, conocer doctrina en cuanto a la oración y en cuanto al ayuno. Y, hermanos, nosotros no buscamos al Señor de esta manera. Así que vea, hermanos, el velo que el enemigo pone, hermanos, ante nuestros ojos espirituales para que no podamos ver estos maravillosos recursos que Dios nos ha dejado. Miren, para vergüenza nuestra, hermanos, les voy a contar una historia de la Sagrada Escritura, que se encuentra en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 21, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Ahí dice la palabra de Dios, que ninguno de los reyes de Israel fue como el rey Acab, que el rey Acab se vendió, hermanos, para hacer lo malo delante de la presencia del Señor. Se vendió y, oiga, era el esposo de esa mujer que se llamaba Jezabel. Y si usted sigue leyendo el versículo 26, se da cuenta que el rey Acab dice que era en gran manera abominable delante de los ojos de Dios. Vea qué terrible. Y el versículo 21, un poco más atrás, el Señor le dijo al profeta Elías, oye, Elías, yo voy a traer mal sobre este hombre Acab. Anda a decirle que yo voy a traer mal sobre él, o sea que va a caer bajo mis juicios. En estos años que él ha estado viviendo sobre la faz de la tierra, yo voy a traer mal. En el versículo 27 dice que cuando el rey Acab conoció esas palabras, conoció la mente de Dios, el profeta Elías le dijo, mira, el Señor dice esto y esto y esto. ¿Qué hizo este hombre, hermanos? Se rasgó las vestiduras y, hermanos, se fue en oración y en ayuno delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para cambiar, hermanos, el parecer de Dios. ¿Puede imaginarse? ¿Creen ustedes de que Dios iba a contestarle a un rey tan malo? Le iría a contestar. El versículo 29, hermanos, para sorpresa nuestra, ¿qué fue lo que pasó? El Señor le dijo a Elías, Elías, vení para acá. Mirá, ¿no has visto al rey Acab que anda humillado, ayunando delante de mi presencia? ¿No has visto a este hombre que anda humillado delante de mi presencia? Dile a Acab que yo no voy a traer el mal sobre él en los días que él esté viviendo. Hermanos, qué tremendo eso. Vean lo que es el poder, hermano, del ayuno. La combinación de la oración y el ayuno. Hermanos, si Acab, el impío, en un momento de apuro y de aflicción se humilló en ayuno delante del Señor y Dios le contestó, hermano amado, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Por qué nosotros los cristianos no acudimos a esto, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque tenemos los ojos velados. Tenemos la vista espiritual, la tenemos, hermanas y hermanos, completamente embotados. No tenemos, hermanos, ojos espirituales de ninguna manera. El enemigo no quiere que usted busque el poder y la manifestación del Espíritu de Dios sobre su vida o sobre los que le rodean a usted. Pero, hermanos, tenemos la vista corta. En cuanto, hermanos, por ejemplo, a la venida del Señor. La Sagrada Escritura nos habla, hermanos, de que hay señales inequívocas de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento, hermanos, se va a dar en uno de estos años. No me atrevo a decir en una de estas décadas, porque prácticamente las profecías, hermanos, se han cumplido. Pero hay señales, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, que el Señor viene.
Y las personas que no vivan en santidad, hermanos, no van a poder irse en el arrebatamiento. No van a poder irse en el rapto. Las señales, hermanos, que nosotros tenemos enfrente de nosotros son muchas. Si usted lee Mateo capítulo 24, todo el capítulo está lleno de señales. Solamente, hermanos, les quiero recordar 5 señales. Una de ellas es el resurgimiento de Israel. Israel, hermanos, ha sido restaurado por el poder de Dios. Lo ha levantado, lo ha fortalecido grandemente. Y el Señor dijo claramente, cuando ustedes vean la higuera que brotan, las ramas y las hojas aparecen, el verano está cerca, dice el Señor. Vean qué tremendo, hermano, lo que el Señor dijo. El Señor, hermano, está a las puertas. Hay señales muy claras. Por ejemplo, la proliferación de la maldad. Yo no tengo que decirle mucho a usted en cuanto a esto. El avance, hermano, de la ciencia. Hermano, si hace 300 años, los medios de transporte que utilizaba la gente hace 300 años eran los mismos medios de transporte que utilizaba Adán y Eva y todos ellos. Pero la ciencia, hermanos, comenzó a agarrar un empuje, sobre todo en el siglo XX, hermanos, y todavía sigue adelante en el siglo XXI, una señal, hermanos, de la venida del Señor. El Señor dice, oiréis de rumores de guerra, y los rumores de guerra que estamos viendo, hermanos, son terribles. Parece que Rusia, hermanos, se está preparando contra los países de Europa Oriental y se están armando con armas nucleares. Hermanos, esos son rumores serios. También vemos en el Medio Oriente de que hay una lucha, hermanos. Quieren hacer desaparecer al pueblo de Israel. Lo quiere hacer Irán, lo quiere hacer Siria. Rusia está detrás de Siria, Estados Unidos está detrás de Israel. Hermanos, hay rumores de guerra terrible. Esa guerra, hermanos, se va a dar. Esa guerra se va a dar. Pero son señales, hermanos, en cuanto a la venida del Señor. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también hay otra señal, que es la invasión de Rusia hacia el pueblo de Israel. Si usted lee Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, se va a dar cuenta de que hay una nación en el norte de Israel. Y la única nación del norte que es poderosa para poder, hermano, invadir a Israel es Rusia. Y la Biblia nos está hablando de esto, hermanos, que los rusos van a entrar, pero que ellos van a ser destruidos por el poder del Señor. Pero, hermanos, el Señor está a las puertas. Pero muchos creyentes, a semejanza de las vírgenes insensatas e imprudentes, vivimos la vida, hermanos, como que si nada va a pasar. Vivimos de una manera descuidada, desordenada y no estamos preparados. Yo le pregunto una cosa, si el Señor viniera hoy en esta noche, hermanos, ¿cuántos nos iríamos con el Señor? ¿Qué porcentaje de la iglesia se iría con el Señor? No vemos estas cosas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay una ceguera espiritual en cada uno de nosotros. Quiero llevarles a Segunda de Pedro, ya que estoy hablando, hermanos, de esto que viene, de estas guerras tan terribles que vienen. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice la palabra del Señor: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, no por la mano de Dios, hermanos, sino que por la mano del hombre, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Qué tremendo, hermano. Pero hay, hermanos, una ceguera espiritual en nuestros ojos. ¿Por qué nosotros vamos a ser sorprendidos? Porque hay una ceguera espiritual. En tiempos de Noé, hermanos, pasó exactamente igual. Noé comenzó a predicarles a esa generación por muchos años. Muchos años estuvo predicando Noé que venía un diluvio, porque la maldad, hermanos, era demasiada.
Todo pensamiento, dice la Biblia, era solamente para el mal. Imagínense, niños, jóvenes, adultos y los de la tercera edad, solamente para la maldad. El Señor dijo, voy a raer a la humanidad, pero Dios siempre ha levantado, hermanos, una escapatoria para aquellos que puedan creer al mensaje. Noé predicó y predicó y predicó, pero nada pasó. Vea usted Mateo capítulo 24, versículo 37, lo que dice ahí la Sagrada Escritura. En Mateo capítulo 24, versículo 37, ahí el Señor Jesús está hablando, hermanos, de los tiempos de Noé, que como en los días de Noé, así será, dice, la venida del Señor, que dice a continuación, dice que ese pueblo, dice, se sentaba a comer y a beber, a casarse, a andarse en el casamiento, dice la palabra del Señor, pero parece, hermano, que ellos no entendían. Había un peligro, hermano, del diluvio universal. No creían en el mensaje de Noé. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban ciegos espiritualmente hablando. Solamente 8 personas se salvaron en esa arca. Hermanos, la incredulidad es una ceguera espiritual. Pero también, hermanos, hay otras realidades, oiga bien, realidades invisibles, que nuestro ojo físico, nuestro ojo natural no las mira, hermanos. Pero debiéramos de tener ojos espirituales para verla. Por ejemplo, hermanos, ¿qué dice la palabra? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Maravilloso versículo, hermano. Usted tiene un ángel asignado a su lado, para que él lo cuide a usted en todos sus caminos. Existe una protección divina para cada uno de nosotros, porque si no, hermanos, ¿qué es lo que harían las fuerzas del mal? Esas fuerzas del mal a nosotros nos destruirían, hermanos. Fuéramos presa fácil de ese enemigo. Pero oiga lo que dice el Salmo 91, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. A usted no le puede pasar nada, hermano y hermana. Y si ese enemigo le pone obstáculos y le pasa por pruebas, usted va a salir adelante, porque el ángel de Jehová está a su lado. Pero hermanos, ¿por qué hay mucha gente cristiana que vive en zozobra? Hermanos, que están llenas de terror, de pánico, que se comen las uñas, que se alan los cabellos, que se truenan los dedos. No hay, hermanos, sino inquietud terrible y miedo en su... ¿Por qué, hermanos? Es que la palabra, hermanos, que leen no se les ha vuelto rema. La palabra es solamente logos, una letra muerta, pero es que el Espíritu Santo no se los ha revelado y por eso no pueden vivir tranquilos en su vida. Esa palabra, hermanos, del Salmo 91, 11 es lindo. A los ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Así que, hermanos, a veces como el criado de Eliseo, nosotros, hermanos, necesitamos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento. Otra cosa, hermanos, que quisiera hablarles es en cuanto, oiga, a los propósitos que Dios tiene para su vida. ¿Cree usted que Dios tiene planes que realizar en su vida cristiana? Miren, hermanos, su vida cristiana no consiste en estar cumpliendo con un programa semanal en la iglesia, servir un poquito aquí, servir un poquito allá, venir a los cultos para lograr un poquito de fe y ahí nos vamos, hermanos, en esa rutina año con año. Hermano y hermana, Dios tiene un propósito lindo para con su vida. El Salmo 138, versículo 8 nos dice: tú cumplirás, Señor, tu propósito en mi vida. Tú
cumplirás tu propósito, Señor, en mi vida. O sea, hermano, que Dios no lo trajo a usted a este mundo para que naciera, se desarrollara, se reprodujese y luego se muriese. Hermano, eso es solamente para el reino vegetal. Eso es para el reino animal, no para nosotros, hermanos. Dios tiene un propósito lindo para cada uno de su vida. Entonces, hermanos, oiga bien lo que les voy a decir. Escuchen con cuidado. El propósito de su vida, hermano, el propósito de su vida no es de ninguna manera, hermanos, estudiar, aunque eso es bueno. El propósito de su vida no es estudiar, no es casarse aunque Él lo manda, no es llenar la casa de hijos, no es sacar el apartamento a plazos, no es, hermano, tener una cuenta bancaria después de muchos años, de mucho sudor, hermano. Todo esto que yo les digo son cosas buenas, pero ¿sabe qué eso es? Esto que el Señor nos ha dado, ¿qué es, hermano? Son los medios que el Señor le da a usted para que usted sea feliz, para que usted sea completo, para que el único propósito de su vida sea Cristo y su causa. Sencillo, hermano. Pero hay algunos que tienen el dinero como el objetivo de su vida. Los hijos, el objetivo de su vida. Su señora, el objetivo de su vida. La casa, el objetivo de su vida. Hermano, son medios. El único objetivo es el Señor Jesucristo. Solamente Él, hermano. Dígame una cosa. ¿Qué otra cosa vale la pena en este mundo? ¿Qué otra cosa vale la pena en este mundo? Todo lo demás, hermano, es vanidad. Por eso Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 decía el proverbista, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Puede recordar usted las palabras de aquel hombre que había progresado mucho, hermano, en el campo de la agricultura y dijo, hombre, muchos bienes tienes, voy a botar y voy a hacer más grandes los graneros porque muchos bienes tienes? ¿Sabe qué es lo que dijo el Señor? El Señor no le aplaudió, hombre de éxito. Hermano, ese no es éxito. Este hombre estaba fracasado porque el Señor le dijo, y todo lo que has y lo que tienes y lo que has acumulado, cuando mueras, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De quién será todo eso? Mire, hermano, qué terrible lo que dice la palabra del Señor. A unos el Señor les dio un talento, a otros les dio 2 talentos, a otros les dio 5 talentos, a otros el Señor le dio 10 talentos. El Señor a usted le ha dado dones, le ha dado virtud, le ha dado capacidad para que usted pueda poner a trabajar estas cosas que el Señor le ha dado a usted para que usted atesore, hermanos, perdonen la redundancia, tesoros en el cielo. El Señor a usted le perdonó, el Señor a usted le salvó, el Señor puso en usted su Santo Espíritu, el Señor a usted le confió el nombre de Jesús, le puso a disposición la sangre de Cristo, le ha dado a usted salud, lo ha protegido. ¿Todo para qué, hermano? Para que usted sea para gloria, honra y alabanza del Señor. Aleluya. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Las cosas buenas nos han alejado de Dios. Las cosas buenas cegaron el entendimiento. Es que, hermanos, hay cosas buenas y hay cosas mejores. Y entre las mejores hay cosas excelentes, hermano. ¿Qué son las cosas que nosotros tenemos que buscar en esta vida? Así que, hermanos, las cosas buenas nos han cegado a nosotros, hermanos, el entendimiento y no hemos podido ver los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Yo no le estoy diciendo que abandone a su esposa, que deshaga su hogar. No le estoy diciendo, hermano, que renuncie a su trabajo. No, hermano, ponga la mirada en el Señor Jesús. Llénese de la presencia del Señor y sírvale
en medio de todos los medios que el Señor le ha dado para que usted sea una persona feliz. Hermanos, la vida del apóstol Pablo es una vida grandiosa. Este hombre en Filipenses capítulo 3 decía estas palabras: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y hermanos, oiga bien lo que le voy a decir también. El apóstol Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre era fariseo, era un hombre, hermano, de gran roce social, era militar de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado, hermanos, al 8º día, con un coeficiente intelectual tan altísimo, hermano, pero tan altísimo que cuando el apóstol Pedro leía las cartas de Pablo, él decía: no, hombre, ¿quién puede entender todo esto? Pero tenía un coeficiente intelectual tan altísimo que un escritor dijo, y estoy de acuerdo con él, que si Pablo no se hubiera convertido al cristianismo, él hubiera escrito una apología en contra del cristianismo, del cual todavía el cristianismo no pudiera recuperarse. Pablo, hermanos, encontró el propósito divino para su vida. Él tenía un gran futuro, hermanos, igual que Moisés. Él tenía un futuro enorme allá en el palacio de Faraón. Tenía todo lo que él quisiera, hermano, en la vida. El mismo apóstol Pablo, hermanos, tenía tantas cosas, ¿verdad? Era un hombre, hermano, muy inteligente, Pero, hermanos amados, a pesar de que él tenía un futuro grande como fariseo, como militar y como un hombre verdaderamente, hermano, inteligente, él prefirió servir en el reino de Dios. Y saben, hermanos, cómo sirvió. Le voy a leer 2 Corintios 11. Vámonos ahí a la palabra del Señor. Vean la manera como Pablo sirvió. 2 Corintios capítulo 11, versículo 22, vamos a comenzar. ¿Son hebreos?, dice Pablo. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo, dice. ¿Son ministros de Cristo? Como que si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundantemente. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Increíble. Este fue, hermanos, el propósito por el cual Pablo vivió. Miren, hermanos, si nosotros morimos en medio de nuestra vanidad, qué desperdicio de vida. Qué ceguera espiritual más terrible. Termino con estas palabras. ¿Cómo recuperar la vista? ¿Cómo recuperar la vista? Si estamos ciegos espiritualmente, ¿cómo recuperar la vista? No es a través de la consejería, hermanos. No es a través de un diálogo. ¿Cómo recuperar la vista? En tiempos de Jesús, los ciegos, hermanos, recibían la vista, ya sea por la imposición de manos, ya sea por la autoridad que el Señor ejercía sobre ellos. Los ciegos recibían la vista, porque solo Jesús, hermano, hacía ver a los ciegos. Pero una cosa, hermanos,
Si nosotros, oiga bien, vamos a la presencia del Señor, que es lo que no se nos ha revelado, hermano. Si nosotros verdaderamente vamos a la presencia del Señor, y aquí hay otra cosa que no se nos ha revelado, la unción del Espíritu Santo, hermano, hará la obra en cada uno de nosotros. Vamos a comenzar a ver. Pero solamente es cuando vamos, hermano, a la presencia del Señor. Lo dice claramente Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice las siguientes palabras: os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Os ruego que os presentéis en sacrificio vivo. Está hablando del altar donde llevaban, hermanos, a los animales en el Antiguo Testamento. A nosotros nos está diciendo no que traigamos animales, que nosotros nos presentemos humilladamente y en oración delante de la presencia del Señor. Que es vuestro culto racional, o sea, que llevemos nuestra mente delante de la presencia del Señor. Y no os conforméis, dice el versículo 2, y no os conforméis de ninguna manera a las cosas de este siglo presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Para que nosotros, hermanos, podamos entender los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero nunca, hermanos, lo vamos a lograr si nosotros no nos presentamos delante de Dios. Si nosotros, hermanos, no caemos bajo la unción del Espíritu Santo, y hermano, usted va a ver diferente las cosas. Usted va a ver diferente las cosas. Cuando la mente, hermano, es tocada por el Espíritu Santo, nosotros no vamos a ser los mismos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Padre, porque muchos de nosotros todavía vemos, Señor, aunque veamos parcialmente, oh Dios. Hay cosas que todavía, Señor, no hemos comprendido en la Sagrada Escritura. Pero hay cosas básicas en la Biblia, Señor, que nosotros tenemos que comprender, Padre. Las tenemos que entender con claridad, tenemos que practicarlas, oh Dios mío. Señor, nosotros no oramos, Señor, como se debe, Padre, porque el Espíritu de Dios no nos ha revelado, Señor, este recurso maravilloso. Nosotros, Señor, no ayunamos, Padre, porque el Espíritu de Dios no nos ha revelado nada. El Espíritu de Dios no nos impulsa, no nos estimula, Señor, para someternos bajo tu mano, bendito Padre Celestial. Señor, tu venida está, oh Dios, a las puertas, Padre. No hay nada que esperar. Estamos viviendo como en los tiempos de Noé, Padre, donde no hay temor de Jehová, donde hay apostasía, Señor, donde hay mundanalidad, Padre, donde el pecado impera. Tú vienes, oh Dios mío, pero aún la misma iglesia, oh Dios, como virgen imprudente, vive descuidadamente y no estamos preparados para recibirte. Oh Rey de Gloria. Señor, hay realidades invisibles, Padre, que nosotros tenemos que ver. Aunque vivamos, Señor, en un mundo, Padre, tan difícil y tan hostil, Padre, revélanos, Señor, de que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende, Señor.
Y también revélanos, bendito Padre Celestial, cuál es el propósito divino que tú tienes para nuestras vidas. Antes que partamos, Señor, a tu presencia, revélanos, Señor, cuál es el propósito por el cual nacimos, nos desarrollamos, Señor, y nos reprodujimos acá en la tierra. Señor, ¿cuál es ese plan que tienes para con cada uno de nosotros? Bendito Señor Jesús. Porque tú tienes, Señor, un propósito lindo que cumplir en cada uno de nosotros, Padre. Oh Señor, pero todo, Señor, comienza. Toda revelación, oh Dios mío, comienza, oh Dios, en nuestras vidas cuando vamos a tu presencia. Cuando vamos a tu presencia, ahí comienza todo, Señor. Pero, Señor, si aún la oración no nos es revelada, Padre, ¿qué esperanza hay para con cada uno de nosotros? Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Habla, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y Padre, te pido que nos lleves a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.